Ok, bueno, en esta unidad 2 ya primero vimos todos los elementos importantes de la norma, de la ley, cómo se divide, qué tipos de normas hay, etcétera. O sea, vimos como que lo muy general. Ahorita ya en esta unidad 2 nos vamos a meter a las normas que tienen ustedes que revisar en el sector salud, en la 2 y en la 3, ¿no? Entonces vamos a empezar por lo básico en esta norma 2, perdón, en esta unidad 2, que es pues empezar a revisar cuál es el fundamento constitucional que nosotros tenemos para todo la cuestión de legal en salud, ¿no? Entonces, ¿cuál es el fundamento legal? Nuestro fundamento legal en el sector salud es el artículo 4 constitucional. Ahí es donde se nos dice, o es la obligación del Estado de proporcionarle salud a todos los individuos que se encuentran dentro del territorio nacional. Entonces, es una obligación constitucional. Como tú ya lo viste en la unidad 1, pues está la Constitución, luego las leyes federales, tratados internacionales y así todas las demás normas, ¿no? Entonces, toda la normatividad tiene que salir de una norma constitucional. Entonces, nuestra norma constitucional, si quieres por ahí anótalo, pero de todos modos lo vas a ver en la unidad, es el artículo 4 constitucional, ¿sí? Este artículo 4 constitucional es como que muy general. Nos dice a nosotros que el Estado tiene la obligación de proporcionarle salud a todas las personas que se encuentran dentro del territorio nacional, pero es muy general. Entonces, ahora, ¿cómo le vamos a hacer para bajar esta instrucción constitucional? Se van a crear las leyes federales y generales. En materia de salud tenemos una ley general de salud. La diferencia entre una ley federal y una ley general es que la ley federal, que es la mayor parte de nuestras leyes en México, la hace el Congreso de la Unión Federal y lo manda a los estados y los estados la van a ir adaptando dependiendo de sus necesidades. Por ejemplo, tenemos el Código Federal de Penal, ¿no? Entonces tenemos el Código Federal Penal, vienen ahí diferentes delitos, pero si tú te vas a algún estado, el estado puede decir, no, para mí este delito es más importante o yo tengo este otro delito y entonces en su código local pueden empezar a crear otro tipo de delitos o darle más importancia a unos delitos que a otros, ¿no? Eso es, ¿por qué pasa esto? Porque somos una federación, como ya lo vimos en la unidad 1. Entonces, cada estado puede ir modificando ciertas cosas para su necesidad, ¿ok? Claro, no puede hacer menos que lo que le dice la ley federal, pero sí puede hacer más. O en un momento dado puede cambiarla. Por ejemplo, hace algunos años, todavía en México, estaba que el delito de aborto. La primera ciudad que cambia este delito, que dice no es delito, es la Ciudad de México. Pero si tú revisabas los códigos penales de otros estados, en Querétaro, en Morelia, etcétera, seguía siendo delito. Por esto, porque está el federal y cada uno puede irlo adaptando a sus necesidades locales. ¿Ok? Y ahora, bueno, pues ya para todos los estados ya hay una orden jurisprudencial que para todos los estados no tiene que ser delito el aborto, por ejemplo, pero pues pasaron 20 años para que esto se diera, ¿no? Anteriormente, pues sí, cada quien podía decir. Bueno, esas son las federales. Y tenemos las leyes generales en México, que son muy poquitas, pero tenemos leyes generales. Una ley general es la de salud. ¿Cuál es la diferencia con la federal? Que en la general los estados no pueden hacer ningún tipo de modificación. La general se aplica tal cual. ¿Qué quiere decir esto, Naye? Que tanto en Baja California Norte como en Yucatán vamos a aplicar lo mismo para todo el territorio nacional, lo mismo en materia de salud. No importa dónde te encuentres, no importa que te encuentres en un municipio, el 158 de Oaxaca, no importa. Tú si estás dentro de México, tienes el derecho a que el Estado te dé los elementos necesarios para que tú tengas salud. Por eso es general.
porque se aplica de la misma manera en todo el territorio nacional. Entonces, las leyes generales son poquitas y se hacen por la importancia que tiene el tema. Por ejemplo, en este caso, pues es salud para todo México. O sea, no puede ser que en Yucatán te digan, no, aquí no vamos a atender el COVID y en Baja California sí, ¿no? O sea, no, lo atendemos en todos. O sí hay enfermedades endémicas que son de ciertas regiones y bueno, para eso existen las normas y los lineamientos, etcétera. Pero en general, el gobierno tiene la obligación de darle salud a todos. Bueno, entonces, se crea esta ley general para bajar la visión del artículo 4 constitucional y bueno, tenemos la obligación constitucional, entonces la vamos a hacer a través de una ley general. La Ley General de Salud, si tú la compras en físico, pues es un tomo así tremendo. Y si la bajas de internet, que yo te sugiero que, sí, que la bajes y te vayas a la Cámara de Diputados y ahí viene la Ley General de Salud. Todas las leyes federales y generales, mi recomendación es que la bajen directamente de la página de Cámara de Diputados porque ahí vienen las últimas versiones. Es obligación de la Cámara de Diputados tener las últimas versiones de todas las leyes. Entonces, porque si tú te metes a Google, te va a salir pues desde la primera y la última y la de Chile y la de Colombia, no, métete directamente a la fuente y de ahí los vas a poder sacar. Ahora, esta Ley General de Salud es muy amplia, pero muy amplia. Entonces, tiene muchos apartados, tiene muchos títulos, etcétera. Y para poderla nosotros aplicar, como ya lo vimos en la unidad 1, pues necesitamos diferentes reglamentos, ¿no? El reglamento es el que nos va a decir como el know-how de cómo vamos nosotros a aplicar eso. Entonces, aquí son varios reglamentos los que existen en materia de salud, pero aquí vamos a ver como que los más trascendentes, ¿no? Entonces, yo una vez que viste toda la Ley General de Salud, yo te sugiero que hagas como un esquema que también es parte de la actividad 2, pero la vayas haciendo para que te vayas ubicando. Entonces, está la Ley General de Salud, tiene tantos capítulos. A ver, ahora, ¿cuántos reglamentos tiene? Bueno, vas a ver que hay varios, pero aquí estamos manejando básicamente 4 reglamentos, ¿sí? El reglamento de prestación de servicios de atención médica, que es un reglamento específico que regula parte de la Ley General de Salud, que nos dice cómo tenemos nosotros, ya en materia en vivo, administrar los servicios de atención médica, ¿no? Y entonces este reglamento te va a decir, bueno, pues tenemos que tener ciertos niveles, tenemos que tener estas cosas para poder atender al paciente, etcétera. Ya el reglamento te va diciendo ya el cómo lo tienes que aplicar, porque la Constitución es muy general, la ley general es general, pero ya trata como que de establecerlo, y el reglamento ya es muy específico, ya se va justo a lo que tú necesitas saber. ¿Qué tengo que hacer para tener un consultorio? Bueno, pues tengo que tener esto y esto y esto y esto. Yo como enfermera, ¿qué tengo que hacer para poder atender a un paciente? Pues me voy al reglamento esto y esto. Entonces ya va siendo más específico. Y vamos a ver otras normas más específicas, pero ahorita vamos con los reglamentos, ¿sí? Luego, el temario nos maneja que también revisemos brevemente los reglamentos de recursos humanos. Este reglamento no es directo de la Ley General de Salud, sino depende de cada una de las instituciones donde ustedes trabajen. Hay el reglamento del IMSS, el reglamento del ISSSTE, del ISEM, del ISEMIN, del ISFAM, etcétera. Cada quien tiene su reglamento. Yo les sugiero que lo lean. ¿Por qué? Porque ahí vienen todos nuestros derechos y obligaciones como trabajadores y los derechos que tengo yo también como recurso humano dentro de la institución. Entonces, no me meto mucho en esta unidad porque lo van a ver más a fondo en la tercera, pero aquí nada más lo manejamos como reglamento, ¿ok? Otro reglamento que tienen ustedes que revisar es el reglamento de investigación para la salud, porque tanto médicos como enfermeras, como todos los que nos dedicamos al sector salud, tenemos luego que hacer investigación. Si tú quieres seguir luego, que vas muy bien y quieres seguir con la maestría, el doctorado, bueno, pues va a ser investigación en salud. Entonces, este reglamento nos dice específico a todos nosotros que nos dedicamos a la salud, qué es lo que yo tengo que tomar en cuenta para investigar la salud. Y aquí, por ejemplo, viene precisamente el consentimiento informado y firmado. Y ahí sale.
para las tareas que ustedes hacen en otras materias, se les pide que su pacientito les dé autorización, porque aunque es una cuestión académica, de todos modos, pues le voy a hacer preguntas, voy a trabajar con él ciertas técnicas, etcétera. Entonces nos tiene que dar la autorización de que nosotros podemos trabajar con él, ¿no? Y tú puedes preguntarte, ¿y de dónde viene esto? Ah, pues viene del Reglamento de Investigación para la Salud, ¿ok? Y el último reglamento que vamos a revisar es el Reglamento para la Disposición de Órganos y Tejidos. Todo esto pues viene de los trasplantes, etcétera. Lo vemos de una forma muy general para que ustedes tengan conocimiento nada más y sepan cómo están la ley, sus reglamentos. Ahora, en materia de salud tenemos muchísima normatividad. ¿Por qué? Porque es un campo súper, súper amplio. Entonces, como había reglamentos que no especificaban ciertas cosas, entonces vamos a tener las normas oficiales mexicanas, ¿sí? Las normas oficiales mexicanas ahora se regulan a través de la Ley de Infraestructura de la Calidad, así se llama. Antes se llamaba Ley de Metrología y Normalización. Aquí en la unidad vienen las ligas para que también la bajes. Nos dice esta ley cómo podemos nosotros hacer las normas oficiales mexicanas. ¿Para qué nos sirven? Bueno, nos dimos cuenta de hace muchos años, ¿no? Los que empezaron a hacer las normas, se dieron cuenta de que había cosas que en el reglamento pues no se especificaba y era importante que se especificaran, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo vamos a vacunar a los niños en México? ¿Cuáles son las vacunas que se necesitan? Ya están en la cartilla, pero ¿y cómo lo vamos a aplicar, etcétera? Ah, entonces vamos a crear una norma oficial mexicana que nos diga cuándo, cómo y dónde yo le tengo que aplicar la cartilla de vacunación a los niños, por ejemplo. La norma oficial, otra norma oficial mexicana me va a decir cuándo, cómo y dónde yo tengo que darle atención a las personas con cáncer cervicouterino. ¿Por qué? Porque acuérdate que estamos tratando de homogenizar, de que tú recibas el mismo tratamiento desde el norte hasta el sur, que sea el mismo. Entonces, puede ser que tengamos pocos casos de cáncer cervicouterino en Tamaulipas, ¿no? Pero en Chiapas tenemos muchos. Por ponerte un ejemplo, no te estoy diciendo las cifras reales, pero por ponerte un ejemplo. Pero no importa dónde te atiendas tú tienes que recibir el mismo tratamiento en Tamaulipas y en Chiapas. Entonces, para eso nos sirve la norma oficial mexicana, que nos va a estandarizar en toda la República qué tenemos que hacer. Bueno, estas normas son muchísimas, son tantas normas que en materia de salud las hemos tenido que dividir en tres grandes sectores. El SSA1, SSA2 y SSA3. Y entonces, dependiendo del rubro que se trabaje, pues se va a establecer en cada una de ellas. Cada rubro tiene aproximadamente entre 50 y 100 normas, son muchísimas las que tenemos. Aquí vienen, por ejemplo, la norma oficial mexicana sobre la atención de enfermería, que es así o sí ustedes la tienen que revisar. Tampoco se las pongo aquí porque la van a ver más a fondo en la unidad 3. Aquí lo que hacemos es ver todas las normas que hay para que ustedes sepan qué es lo que necesito yo saber. Y entonces aquí lo que más nos interesa es que vean la amplitud de normas que hay y luego cuando llegamos a nuestros trabajos, pues quizás nos dan las más generales, ¿no? Que la norma del expediente clínico, que la de la enfermería y pues ahí que Dios te bendiga y ahí te vas, ¿no? Pero hay muchas otras normas que quizás nos podrían ayudar a nosotros a nuestro trabajo. Entonces, por eso es que se les pide en la actividad, que ahorita la revisamos, se les pide que vean cuáles son las normas que existen y de esas, cuáles te servirían a ti en tu trabajo que no estás aplicando ahorita, para que realmente pues ya hagamos una aplicación de lo teórico a lo práctico, ¿no? Entonces vamos a ver todo esto. Está larga la unidad, sí está larga, hay que echarle mucho cerebro, ¿no? Hay que estar arrastrando el lápiz, tratar de entender. Yo entiendo que son temas que ustedes no manejan mucho, entonces trato de llevarlos poco a poquito para que lo vayan viendo, ¿vale?
Luego vamos a ver otra ley que es la ley del equilibrio ecológico y protección del medio ambiente. Nada más lo veo porque hay toda una materia que ustedes trabajan medio ambiente, entonces mejor me enfoco en otras cosas que son importantes para ustedes y esta ley la van a ver en otra materia. Y vamos a ver al final una ley que es la ley reglamentaria de profesiones, ley general de profesiones también así se conoce. Esta ley, acuérdate que todas las leyes son reglamentarias de un artículo constitucional. Entonces, la Ley General de Salud del cuarto. La Ley General de Profesiones es del artículo quinto constitucional. Que el artículo quinto constitucional nos dice que nos podemos, todos los mexicanos y los que estemos adentro de México, nos podemos dedicar a cualquier actividad que sea lícita. ¿Qué quiere decir lícito? Que no esté en contra de algún ordenamiento penal, ¿no? Por ejemplo, si tú me dices, oye, Verónica, fíjate que pues a mí no me está alcanzando con lo de la enfermería, pues yo estoy re bien, pero ¿qué crees que mi comadre quiere hacer unas quesadillas y ponemos aquí un planchichón en la casita? ¿Puedo? Sí puedes, no hay ningún problema, ¿no? Vas, haces tus trámites en la delegación, etcétera, y tú tienes permiso para poner tus quesadillas, no hay mayor problema, ¿sí? Pero si vienes y me dices, oye, Verónica, fíjate que tengo un sobrino que pues le está yendo re bien porque pues él está vendiendo bolsitas chiquitas con gramos de cocaína y pues es un súper negociazo, etc. Ahí sí te digo no, porque eso es delito, ¿sí? Entonces está prohibido por la ley. Ahí sí ni te metas. Oye, que gana muy bien, pues sí, que Dios lo bendiga y a ver si no lo agarran, pero tú no te metes. Entonces, los mexicanos podemos hacer todo aquello que la ley no nos prohíbe. Puedo vender quesadillas, puedo vender, puedo hacer trabajos de uñas, puedo lo que quieras, siempre y cuando la Pero ley no te prohíbe. yo, por ejemplo, para hacer trabajos como esos que dice de vendimia en casa, ¿se tiene que pedir permiso en la delegación también? Depende, si vas a abrir un local o vas a poner un negocito afuera, por ejemplo, quieres, depende de tu delegación, pero si quieres, por ejemplo, salir y poner un puesto de quesadillas ahí afuera de tu casa, por lo regular hay que pedir permiso porque es uso de suelo. El uso de suelo que tú tienes en tu casa es para uso habitacional. Cuando tú quieres hacer un negocio, entonces es uso de suelo comercial. Y si la vía pública es de todos, tu casa es de tu reja para adentro, esa es tu casa. Y lo demás es vía pública. Entonces sí tienes que irle a decir a la delegación, oiga, yo quiero poner un puesto de quesadillas aquí afuera de mi casa, aquí en la esquina, pero es vía pública, entonces necesitas el permiso. Por lo general sí. Bueno, eso es conforme a derecho, ¿no? Claro que pues en algunos lados la gente se pone, ¿no? Y luego llega la patrulla y los quita. ¿Por qué? Porque no tienen el permiso de suelo. Pero para que no te quiera extorsionar la patrulla, pues vas y haces tus trámites y pues ya, aquí Y tengo el listo. permiso de la delegación y ya, ¿no? Bueno, ¿Y cada permiso tiene un costo adicional o te lo dan así? no, sí, sí, habría que revisar, sobre todo si es ámbito comercial, por ejemplo, de ya poner algo y vender, etcétera. Luego sí hay un pequeño costo, porque pues tendrías, o sea, si fuéramos estrictos conforme a derecho, tendría que estar todo regulado y no debería de haber diablitos, por ejemplo, de luz, ¿no? Entonces, tendrías que hacer como que todo muy en orden. La verdad es que desgraciadamente en México nos falta primero educación jurídica, civil, ¿no? Y cívica para respetar todas las reglas y las normas. Y otra cuestión es que pues muchas veces son trámites bien engorrosos, ¿no? Debemos de agilizar el procedimiento administrativo que fuera muy fácil. Y bueno, pues ya llegas, te pongo el sello y ya tienes el permiso, ¿no? Pero sí son medios engorrosos algunos trámites y luego por eso la gente se lo salta y pues ya mejor lo pone y pues hay que vengan y que me clausuren cuando quieran, ¿no? Pero pues es jugártela, ¿no? Es más, por ejemplo, si tú quieres hacer una modificación a tu casa, una modificación externa, no interna, o sea, dentro de tu casa, pues puedes pintar y hacer lo que quieras, hacer una ampliación, partir una recámara en dos y lo que quieras, no hay ningún problema. Pero si ya es hacia afuera, si ya es la fachada, si ya tienes, hay luego lugares donde la gente se sale un poquito más, está, pon tú aquí la pared,
y luego se salen así un poquito más del siguiente piso para poner un cuarto más grande, etcétera. Para todo eso necesitamos permiso de la delegación, para todo eso. Por eso luego ves que dice construcción clausurada, porque no tienen los permisos. Ah, muy bien, sí, muchas gracias. Pero bueno, regresando al tema de salud, entonces tenemos esta norma que es el artículo 5º constitucional que nos dice qué podemos hacer y igual, ¿no? Tenemos que bajar el artículo constitucional a una ley, que es la Ley General de Profesiones, y en esta ley nos va a decir qué profesiones necesitan sí o sí título y cédula profesional. O sea, hay ciertas actividades en México que no las podemos nosotros ejercer si no tenemos la documentación o la autorización de la ley, de la norma, en este caso de la autoridad. ¿Por qué? Porque estamos tratando con cosas importantes. Y dentro de esta norma, pues viene claro la carrera de medicina y la carrera de enfermería. Ustedes sí o sí necesitan un documento avalado por una institución, primero a nivel técnico y luego a nivel licenciatura, que digan que ustedes tienen los conocimientos necesarios para tratar a sus pacientes. O sea, no es tan fácil o no debería de ser tan fácil que cualquiera, no, yo me dedico a cuidar, no, espérame, o sea, es toda una preparación, es toda una formación, o sea, no cualquiera tenemos la capacidad para hacerlo, ¿no? Ustedes tienen técnicas, tienen formas, saben qué hacer, los cuidados primarios, etcétera. Entonces, como es muy importante la función que ustedes hacen, la ley dice, hay carreras que necesitan sí o sí cédula profesional y título profesional. Por eso es que a ustedes desde técnicos les piden su cédula de técnico, ¿no? Entonces, están médicos, enfermeras, estamos los abogados, pilotos aviadores. Pues claro, te vas a subir y uno de pasajero dices, pues este sí le sabe, ¿no? Pero tienen ellos que demostrar con sus horas de vuelito que saben manejar un aparato. Si no, imagínate en manos de quién estaríamos. Bueno, pues así como te subes a un avión y confías en el piloto, las personas cuando nos enfermamos, pues confiamos en ustedes que saben qué es lo que nos tienen que hacer, ¿no? Y por dónde. Por eso es tan importante esto. Y esa ley lo regula. Claro que también pues en México somos especiales, ¿no? Y luego nos andamos saltando las normas que no debemos y hay gente que se dedica a hacer cosas de salud que no debería, ¿no? Y ahí pues debería de haber una regulación, tanto de la Secretaría de Salud como de la COFEPRIS, etcétera, para regularlo, pero son a veces tantos, y no nada más en México, también ha habido fraudes en Estados Unidos y en otros lados, sobre todo en cuestión, por ejemplo, estética, ¿no? Que ya ves que les inyectan pues 20,000 cosas a artistas y etcétera, y luego pues ahí viene el problemón y ya te llegan a ti todos malos y pues bueno, pues hay que lavar y etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay gente que también hace fraude en esto y mucho también es la educación en este caso del mexicano, que no exigimos cédula profesional. O sea, si yo llego a un establecimiento y me van a hacer algo, pues a ver, dime quién eres, dónde estudiaste, etcétera. Por Pero eso, luego las sacan sí, falsas, ¿no? También. sí, pero se pueden checar las cédulas profesionales, las checas directamente en la Secretaría de Educación Pública, pones el número de cédula y te sale la persona y la carrera que debe de ser. Sí se puede checar. Pero sí, también, ¿no? Se van a la universidad ahí de Santo Domingo y pues ya salen con sus títulos, ¿no? Pero eso es delito, se llama usurpación de funciones y es un delito federal, o sea, ni siquiera es un delito chiquito, no es un delito federal porque te estás ostentando como algo que tú no eres. Y por Entonces, ejemplo, si alguien más, no sé, de pura casualidad, no sé, por ejemplo, en mi caso, que le dieran mi cédula, ¿no? Habría y que se comprobara que se está trabajando o no sale, o sea, si alguien más pone la cédula de alguien más, ¿no? pues es que bueno, no supuestamente, es un documento oficial. Por eso, cuando tú te vas a identificar, te puedes identificar con la del INE, con el pasaporte o con tu cédula profesional. Bueno, antes, porque ahora ya te entregan un papel así
feo sin fotos, sin nada, ¿no? Bueno, yo todavía tengo la de tarjeta. Ándale, yo tengo la de tarjetita. Entonces, porque esa era una identificación oficial, o sea, te estaba avalando la autoridad para que tú hicieras algo. Si tú prestas tu cédula profesional, es delito, porque estás permitiendo No, que alguien más, pues, ocupe tus datos. Ahora, no, si pues me refiero a que si alguien más los ocupara sin mi consentimiento, pues, ¿no? te están Y agrediendo, dijeran, pero es que tu cédula aparece que estás trabajando por ejemplo, yo trabajo en el gobierno, ¿no? Pero que uh-huh, me dijeran, es que tu cédula aparece en el IMSS, ¿no? uh-huh. Porque se dejaron papeles o por lo que sea, ¿no? Que Sí, nunca falta el que agarre esa pues es, aquí nos dejaron una propuesta, nada más cámbiale la foto y ya, ¿no? esa es usurpación de funciones. Pero te digo que ya no es tan fácil porque los que trabajamos en recursos humanos nos metemos al portal de la SEP y revisamos que la cédula sea de la persona que nos está diciendo. Ya no está tan fácil, pero Como se puede antes. hacer, sí, sí se puede hacer, sobre todo en hospitales chiquitos o en clínicas que no revisen bien los papeles, sí, claro que se puede hacer. Y es usurpación de funciones y de personalidad, porque pues te están robando tu personalidad. Ese es un delito muy grave. Entonces, pues sí hay que tener cuidado, ¿no? Y sobre todo tratar de abstenernos de hacer estas cosas o luego hay gente que se presta las cédulas, no, tampoco andes prestando tu cédula, ¿no? Porque es delito. Entonces, ¿por qué lo hace la gente? La mayor parte de las veces porque no sabe y no conoce, ¿no? Pero ya lo vimos en la primera unidad, el desconocimiento de la norma no me exime de su aplicación, ¿no? Entonces, bueno, Así es, me voy a yo Santa no, Marta. yo no sabía, pues con la pena se te aplica, aunque no sepas, ¿no? Entonces vamos a revisar esa ley en esta unidad para que ustedes la conozcan y vean qué es lo que se necesita. Y vamos a terminar revisando los derechos de los pacientes y del personal de enfermería. En todas las instituciones están los desplegados, ¿no? Del derecho de los médicos, de los pacientes, y pues sí, pero hay que ver si realmente están acorde con lo que nosotros necesitamos, si hace falta algo, ¿no? Porque luego también, pues, ustedes que ya están en el ambiente directamente, pues pueden decir, oye, falta esto, falta lo otro, etcétera, ¿no? Entonces, sí les pedimos de favor que revisen bien esta parte. Y es así como tenemos ya que revisas tu unidad, entonces ya nos vamos a hacer la actividad de la unidad 2. No se te olvide revisar, primero leer bien toda la actividad. ¿Por qué? Porque en el número 2 dice, traza un mapa mental que incluya toda la normatividad jurídica revisada en la unidad. Entonces tienes que hacer el mapa mental con todas las normas que tú revisaste, que tú leíste, lo que te dije al principio. Eso lo tienes que hacer porque mucha gente se va directo a los cuadros. No, espérate, lee bien, ¿no? Aquí te estamos pidiendo que hagas un mapa mental. Bueno, ya una vez que hiciste tu mapa mental y que ya viste cómo está estructurada la norma, entonces te pedimos que revises la Carta de los Derechos Generales de los Pacientes de la OMS, que es como que la más general, para que tú puedas revisar pues cuáles son los derechos de los pacientes y qué propondrías en ver los derechos de las enfermeras, ¿no? Básicamente sería eso. Y luego les pedimos que se vayan a analizar las normas oficiales mexicanas que tenemos, ¿no? Estas normas oficiales mexicanas, pues lo que les pedimos en la actividad es revisen cuáles son las que se aplican en tu lugar de trabajo. De entrada siempre es la del expediente clínico y la de enfermería, pero aplican otras más. Entonces, esas son las que también tienen que poner. Ahora, la idea es que ustedes las conozcan y las revisen. Entonces, le tienes que dar una leída, una subrayada. Y la siguiente pregunta es, ¿se aplican todas las indicaciones descritas en la norma? Entonces me vas a decir sí o no y por qué, ¿no? Bueno, la norma dice que nosotros tenemos que traer, por ponerte un ejemplo, cofia, y no la usamos porque ya desde tal año no se usa la cofia. Bueno, pero me tienes que decir por qué, ¿no? Y una vez que ya hiciste este análisis, me tienes que explicar cuáles son las consecuencias normativamente, jurídicamente, que podrías tener por no acatar las normas o qué consecuencias podría haber en tu unidad si no se acata la norma como debe de ser, ¿no?
Acuérdate que son normas jurídicas, entonces lo unimos con lo que vieron ustedes en la unidad 1, lo unimos con esta unidad 2 y nos tienen que decir qué pasaría si no se cumplen con las normas, ¿vale? Y al final les pedimos que describan 2 normas oficiales mexicanas de todo el listado que ustedes ya revisaron en la lectura, que describan 2 que consideren que se podrían aplicar en tu área de trabajo, no sé si tú estás directamente en piso, en urgencias, en cancerología, donde estés, de todas las normas que vienen en el listado, ¿cuáles tú creerías que pudieras aplicar en tu área de trabajo? Yo estoy en tococirugía, dependiendo eso ya Ajá, veo cuáles serían, ¿no? exacto. Ah, pues creo que yo podría aplicar quizás esta norma la norma de, ¿cómo se llama? Que se debe de seguir para quirófanos, por ejemplo. Ah, pues no sabíamos que tendríamos que revisarla o algo así. No sé, te estoy diciendo un ejemplo que podría ser, ¿no? Pero igual ustedes ya la aplican. Entonces, ¿alguna otra norma que pudieras tú aplicar en tu labor diaria, ¿no? ¿Sí? Sí, es como, pues, ejemplo, ahí, pues, las de ley, como dices, son la 019 y la 004, ¿no? Ujú. Expediente clínico y la de enfermería. Sí, Pero, esas pues, se son. manejan muchas otras, ¿no? Por ejemplo, la de sangre, hemoderivados, por ejemplo, cuando llegan las pacientes, con algún choque hipovolémico, pues, el manejo de hemoderivados, todo eso, ¿no? Exacto. El manejo del RPBI, todo eso. Sí, en la que tú creas conveniente, pues ya lo pones, ¿no? Ahora sí es importante que se metan a la liga que les estamos dando en la unidad porque hubo modificaciones en ciertas normas oficiales. O sea, el año pasado se había quedado en veremos porque muchas partes de la comunidad de salud dijimos que no deberían desaparecer muchas normas oficiales. Se quedó en el que lo iban a revisar y ya no supimos si desaparecieron o no, ya no nos dijeron nada. Pero revísenlo porque sí es importante saber cuáles son las que en un momento dado se iban a quitar. Hay algunas que sí eran necesarias ya derogar, pero pues iban a derogar 35 normas, entonces sí, no es poquito, ¿no? Entonces, no vaya a ser la de malas que dentro de las que tú ocupas, pues ya eran de las que se iban a derogar, y ya No no es así, sabemos, ¿no? Eso luego pasa, y acuérdate que lo vimos en la unidad pasada, pues hay diferentes tipos de normas, las normas que son vigentes y las normas que están expedidas. Entonces, quizás la norma que yo ya tengo ya no es vigente, ¿no? Entonces, hay que revisar, ¿no? Pero igual en el apartado, ¿no? Ajá, En sí, la sí. unidad, pues, en las ligas que están en la unidad. Están en la unidad, ahí ustedes lo revisan y pueden ver cuáles son las que están vigentes. Y Sí. bueno, como siempre les pido, revisen por favor la rúbrica para que vean qué es lo que vale cada una. La parte de mapa mental vale 30 puntos, entonces por favor no se olviden de hacer su mapa mental. Los derechos de los pacientes otros 30 y las normas oficiales otros 30, ¿no? Para que vayan viendo qué es lo que ustedes tienen que poner. También les pedimos los datos del estudiante, la escritura y redacción, acuérdense de no tener faltas de ortografía, de no trabajar párrafos de un solo renglón, eso de entrada es tache, ¿no? Que pongan las referencias, la referencia principal pues es la unidad que ustedes están revisando y todas las leyes que van a revisar, entonces pongan las leyes, ¿no? Si las leen y las revisan, pues pónganlas, esas son referencias bibliográficas, entonces sí pónganmelos en referencias, ¿no? Y bueno, pues la entrega de tiempo en tiempo y forma de la unidad, claro que si tú vas muy bien, pero aquellos que no puedan entregarla en tiempo saben que la calificación no será sobre 100, ¿vale? Sí, ¿Alguna profesora. duda, Nayel? No, pues creo que no. Bueno, le iba a preguntar, ahí por ejemplo, nada más es lo que se pide, ¿verdad? Ya no hay como introducción y todas esas cosas. No, ¿O nada sí se más lo que tendría? se va pidiendo en la rúbrica. Eso es lo que Ah, tienen ok. que cubrir. Aquí sí les pedimos datos de ustedes, ¿no? Que es la Sí. carátula, ¿no? Sí Ujú. se les pide datos del estudiante. Que la actividad incluya los datos completos del estudiante en el encabezado o una carátula con sus datos, etcétera, y ya con eso. Ok, muy bien. Nada más era mi duda esa. Muy bien, Naye. Pues te deseo Sí. la mejor de las suertes y cualquier duda que tengas, con mucha confianza, por favor, mándame un mensajito por plataforma y cualquier cosa yo voy a tratar de aclarar.
¿vale? Bueno, muchas gracias, profesora. Cuídate mucho, que estés bien. Bye, linda tarde, bye. Bye.